Es uno que los patitos. Una suerte de segunda parte respecto de lo que empezamos ayer acerca de la integración europea, que es muy importante hacerlo a través de los documentos que han elaborado esa construcción, sobre todo teniendo en cuenta de que ahora, en la perspectiva, desde 2025, a eso que supuso en el siglo XX la construcción de Europa, se hizo a través de documentos que fueron elaborados sobre la base de la cooperación, tal y como pudimos ver ayer, respecto de lo que había supuesto, por ejemplo, Kudor-Kalergi, Briand, diversos textos que pudieran haber sido establecidos en 1929-1930, pero también antes, en los años 20, también el acuerdo de cooperación respecto de esas resistencias europeas, y también lo que empezó siendo el Consejo de Europa, toda una vertiente bien interesante que, debido a que ahora los textos no tienen esa preponderancia, ese peso de la palabra dicha y escrita, ese elemento que antes tenía el poder de la palabra cuando se declamaba y cuando se transmitía en documentos de trascendencia pública, debido tal vez a la limitante respecto de la publicación y la transmisión a través de las comunicaciones y el transporte, cosa que en el momento actual, en 2025, nos resulta distinta, porque el relativismo ha incorporado grandes dosis y la capacidad de aceptación en un mundo de comunicaciones amplias y rápidas, en donde el transporte parece que ha avanzado una barbaridad. Recordemos, hace tan solo 125 años no había aviones volando, ni uno. Y ahora nos encontramos con una situación bien distinta respecto a transportes y comunicaciones, incluso teniendo en cuenta de que el smartphone lleva entre nosotros apenas 20 años en la capacidad de poder enviar correos electrónicos a través del móvil, las redes sociales a través del móvil y todas estas vicisitudes. Teniendo todo esto en cuenta, nos podríamos encontrar, por ejemplo, con un discurso como es de la declaración de Winston Churchill en la Asamblea Consultiva del Consejo de Europa sobre la creación de un ejército europeo. En todo lo que aquí hacemos y decimos, no debemos desmentir las esperanzas y la fe de millones y millones de hombres y mujeres, no solo en los países libres de Europa, sino también en los que todavía sufren cautiverio. Esta asamblea se apuntará a un logro memorable si es capaz de ofrecer directrices prácticas a gobiernos indecisos, a partidos en desacuerdo con respecto a un designio que trate de construir alrededor de la tumba de las guerras y querellas franco-alemanas la estructura de una vida industrial más productiva y más estable para las anchas multitudes de nuestros pueblos que están en juego. Expresamos nuestra gratitud al señor Schuman por su audaz iniciativa y asimismo por su cortesía al venir aquí a darnos cuenta a todos de ella. Estoy muy satisfecho de que los alemanes, sumidos en sus propios problemas, hayan venido aquí a compartir con nosotros nuestros peligros y aumentar nuestra fuerza. No cabe renacimiento de Europa ni salvaguardia de la libertad para cualquiera de nosotros a no ser que nos mantengamos juntos, unidos y sin vacilar. Yo pido a esta asamblea que dé a nuestros amigos alemanes la seguridad de que si suman su suerte a la nuestra, consideraremos su seguridad y libertad tan sagrada como la nuestra. He oído decir que si se armase a los alemanes, salvo los comunistas, Rusia podría tomarlo como pretexto para una guerra preventiva. ¿Cree usted, señor presidente, los designios detenidamente calculados del gobierno soviético no se verán acelerados o desviados por acontecimientos de este orden? No hay duda de que estamos todos nosotros en grave peligro. La libertad y la civilización de la Europa occidental están a la sombra de la agresión comunista rusa, apoyada en armamentos ingentes. Las fuerzas soviéticas en Europa, medidas en divisiones activas, en fuerzas aéreas y en vehículos blindados, rebasan las fuerzas de la Unión Occidental. Una provocación, por lo menos, proporción de por lo menos 6 o 7 a 1. El peligro, desde luego, no es nuevo. Está implícito en el hecho de que las democracias libres del oeste
desarmaron y disolvieron sus fuerzas después de la guerra, mientras la dictadura del Kremlin mantenía gigantescos ejércitos y procedía incansablemente a reequiparles por todos los medios. Nosotros, esta asamblea, no tenemos responsabilidades ni poder ejecutivo, pero sí la obligación de dar nuestro parecer y nuestro consejo. Hay que crear, y en el plazo más breve posible, un frente defensivo real en Europa. Gran Bretaña, los Estados Unidos tienen que enviar fuerzas importantes al continente. Francia tiene que hacer revivir de nuevo su famoso ejército. Demos la bienvenida a nuestros camaradas italianos, todos, Grecia, Turquía, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, los estados escandinavos. Tienen que llevar su parte y hacer cuanto puedan. La pregunta que nos desafía es esta. ¿Tendremos tiempo? Nadie puede dar a esta pregunta una respuesta cierta, pero admitir que llevamos retraso equivaldría a su propia locura de la desesperación. Estamos todavía bajo el escudo de la bomba atómica, que únicamente los Estados Unidos poseen en cantidades formidables. El empleo de este arma sacudiría los cimientos del régimen soviético a lo largo y ancho de las extensas áreas de Rusia, y el colapso de todas las comunicaciones y el control centralizado bien podría hacer que los valerosos pueblos de Rusia se liberasen de una tiraría mucho peor que la de los zares. Hay otra razón por la que el asalto armado general del comunismo a las democracias occidentales pudiera demorarse. Los dictadores soviéticos no tienen razón alguna para estar descontentos del cambio, del camino que las cosas han seguido hasta ahora. Y siguen. Desde que la guerra mundial se detuvo, en 1945, han conseguido el control de media Europa y de toda China sin perder un solo soldado ruso, añadiendo así más de 500 millones de habitantes a su población ya de suyo inmensa. Cerrando las grietas abiertas en las defensas de las potencias occidentales de Europa, como encontraremos los medios más seguros no sólo de salvar nuestra vida y libertad, sino también de prevenir una tercera guerra mundial. Únicamente este sistema de defensa en el oeste dará la mejor oportunidad de un arreglo final negociado con los soviets sobre la base de nuestra fuerza y no de nuestra debilidad. Pero no hay que perder un solo día, ni desperdiciar una sola partícula de fuerza disponible. Declaración de René Pleven, presidente del Consejo de Ministros francés, sobre la creación de un ejército europeo, 24 de octubre de 1950. Alemania, que no es parte del Pacto Atlántico, está sin embargo llamada a beneficiarse también del sistema de seguridad que de él resulta. Luego es justo que contribuya a la puesta en estado de defensa de Europa Occidental. Y por esta razón, para abrir la discusión de este importante problema ante la Asamblea, el Gobierno ha decidido tomar la iniciativa de la creación que sigue. La solución del problema de la contribución alemana a la defensa común debe ser buscada fuera de todo compromiso y sin dilación, a la vez en posibilidades de acción inmediata y perspectivas de futuro de la Europa unida. El marco donde los problemas europeos son debatidos ha sido establecido de la manera más amplia por los Estados reunidos en el Consejo de Europa, pero las iniciativas de los sucesivos gobiernos franceses iban acompañadas ya la esperanza de las obligaciones e instituciones fortalecidas rápidamente en el proyecto ambicioso siendo aceptado por todos. Y así, en el espíritu del 9 de mayo de 1950, el gobierno francés propuso a todos los países europeos poner en común sus producciones de carbón y acero. Las conversaciones intereuropeas llevadas a cabo después de esa propuesta han progresado favorablemente y parecen a punto de concluir. El plan francés prevé instituciones supranacionales, una alta autoridad, un consejo de ministros, una asamblea común y un tribunal de justicia, primeros cimientos políticos de una comunidad europea. La creación de Europa resultará en el pensamiento del gobierno francés, por un lado, de la adhesión o asociación de nuevos estados a estas instituciones y, por otro, de la creación progresiva y rápida de instituciones análogas en sectores cada vez más numerosos de la actividad europea, por ejemplo, los transportes, la producción agrícola, la vigilancia de los precios, la distribución de las materias primas, la energía, la compensación de las cargas sociales, campos, todos ellos en los cuales procesos de unificación presentarían un interés económico y social evidente. El gobierno francés pensaba que la realización del proyecto de carbón y acero permitiría a las mentes acostumbrarse a la idea de una comunidad europea antes de que fuera abordado el problema tan delicado de una defensa común. Los acontecimientos mundiales no dejan descanso, por lo cual, confiando en los destinos pacíficos de Europa y comprometiendo la necesidad de dar a todos los pueblos europeos el sentimiento de una seguridad colectiva, el gobierno francés propone resolver esta cuestión por los mismos métodos y con el mismo espíritu.
La firma del proyecto Carbón a Cero marcará próximamente, así lo esperamos, el acuerdo de los 6 países participantes que dará a todos los pueblos de Europa las garantías de que las industrias de acero y carbón de Europa Occidental no podrán ser utilizadas para fines de agresión. Tan pronto se haya logrado esta firma, el gobierno francés pide que se dé al problema de la contribución alemana a la construcción de una fuerza europea una solución que tenga en cuenta las crueles lecciones del pasado y la evolución que tanto europeos de todos los países desean que Europa se impregne. Propone la creación para la defensa común de un ejército europeo sujeto a instituciones políticas de la Europa Unida. Esta sugerencia se inspira directamente en la recomendación adoptada el 11 de agosto de 1950 por la Asamblea del Consejo de Europa, pidiendo la creación inmediata de un ejército europeo unificado, destinado a cooperar para la defensa de la paz de las fuerzas americanas y canadienses. La puesta en pie de un ejército europeo no podría resultar de la simple reunión de unidades militares nacionales, la cual en realidad no haría sino enmascarar una coalición de tipo antiguo. A tareas inevitablemente comunes no pueden corresponder sin organismos comunes. Un ejército de la Europa unida, formado por hombres procedentes de las distintas naciones europeas, debe realizar, en toda la medida de lo posible, una fusión completa de los elementos humanos y materiales en ella asociados bajo una autoridad europea única y política y militar. Un ministro de defensa sería nombrado por los gobiernos adheridos y sería responsable bajo formas que habría que determinar ante sus mandantes ante una asamblea europea. Esta asamblea podría ser ya la asamblea de Estrasburgo, ya una emanación de esta, ya una asamblea formada por delegados especialmente elegidos. Sus poderes con respecto al ejército europeo serían los de un ministro de defensa nacional con respecto a las fuerzas nacionales de su país. Estaría encargado, en particular, de ejecutar las directrices generales que recibiera de un consejo compuesto por ministros de los países participantes. Sería el intermediario normal entre la Comunidad Europea y los terceros países u organismos internacionales para todo lo que concierne al cumplimiento de su misión. Los contingentes suministrados por los estados participantes serían incorporados al ejército europeo al nivel de la unidad más pequeña posible. La financiación del ejército europeo sería asegurada por un presupuesto común. Del Tratado Constitutivo de las Comunidades Europeas de Carbón y Acero, París, 18 de abril de 1951. Presidente de la República Federal, al crearse el 25 de marzo de 1957 en Roma, la Comunidad Económica Europea y la Comunidad Europea de Energía Atómica, CEA, Euratom, se firmó el mismo día un convenio relativo a ciertas instituciones comunes de las comunidades europeas, por el que se configuraron como instituciones únicas para las tres comunidades, la Asamblea, el Tribunal de Justicia y el Comité Económico y Social. Más tarde, el proceso así iniciado se llevaría el Consejo y la alta autoridad de la CECA y el Consejo y comisiones de la CEE o CEEA, Euratom, respectivamente, por el tratado relativo al Consejo Único y una Comisión Única de las Comunidades Europeas firmado en Bruselas el 8 de abril de 1965. Ambos modificaron y anularon y sustituyeron las correspondientes disposiciones del presente tratado. Los respectivos artículos o apartados de artículos van, por tanto, a referirse a disposiciones posteriores. El presidente de la República Federal de Alemania, su Alta Alteza Real, el Príncipe Real de Bélgica, el presidente de la República Francesa, el presidente de la República Italiana, su Alteza Real, la Gran Duquesa de Luxemburgo y su Majestad la Reina de los Países Bajos, considerando que la paz mundial solo puede salvaguardarse mediante esfuerzos creadores proporcionados a los peligros que la amenazan, convencidos de que la contribución de una Europa organizada y viva pueda aportar a la civilización es indispensable para el mantenimiento de relaciones pacíficas, conscientes de que Europa solo se construirá mediante realizaciones concretas que creen, en primer lugar, una solidaridad de hecho mediante el establecimiento de bases comunes al desarrollo económico, preparados para contribuir mediante la expansión de sus producciones fundamentales a la elevación del nivel de vida y progreso de las acciones a favor de la paz, resueltos a sustituir las rivalidades seculares por una fusión de los intereses esenciales a poner mediante la creación de una comunidad económica
los primeros cimientos de una comunidad más amplia y profunda entre los pueblos tanto tiempo enfrentados por divisiones sangrientas y a asentar las bases de instituciones capaces de orientar un destino en adelante compartido, han decidido crear la Comunidad Europea del Carbón y el Acero y han designado hacia tal fin como plenipotenciarios el presidente de la República Federal de Alemania, el doctor Konrad Adenauer, canciller federal y ministro de Asuntos Exteriores, Su Alteza Real, Príncipe Real de Bélgica, señor Paul van Zelen, ministro de Asuntos Exteriores, y al señor Joseph Maurice, ministro de Comercio Exterior, presidente de la República Francesa, el señor Robert Schuman, ministro de Asuntos Exteriores, presidente de la República Italiana, el señor Carlos Forza, ministro de Asuntos Exteriores, Su Alteza Real, la Gran Duquesa de Luxemburgo, al señor Joseph Beck, ministro de Asuntos Exteriores, Su Majestad la Reina de los Países Bajos, el señor Dick Udo Sticker, ministro de Asuntos Exteriores, al señor Johannes Rolf María Van den Brick, ministro de Asuntos Económicos, quienes después de haber intercambiado sus plenos poderes reconocidos a una firma han convenido la Comunidad Europea del Carbón y el Acero por el presente tratado. Las altas partes contratantes constituyen entre sí una Comunidad Europea del Carbón y el Acero basada en un mercado común, en objetivos comunes y en instituciones comunes. La Comunidad Europea del Carbón y el Acero tendrá por misión contribuir en armonía con la economía general de los Estados miembros y mediante el establecimiento de un mercado común en las condiciones fijadas en el artículo 4 a la expansión económica, al desarrollo del empleo y a la elevación del nivel de vida de los Estados miembros. Las instituciones de la comunidad serán una alta autoridad asistida por el Comité Consultivo, Asamblea Común denominada en lo sucesivo la Asamblea, un Consejo Especial de Ministros denominado en lo sucesivo el Consejo, un Tribunal de Justicia denominado en lo sucesivo el Tribunal. Alta autoridad, disposiciones generales, resolución adoptada por los ministros de Asuntos Exteriores de los Estados miembros de la CECA sobre la elaboración de un estatuto de una comunidad política europea. Luxemburgo, 10 de septiembre de 1952. Considerando que el objetivo final de los 6 gobiernos ha sido y sigue siendo llegar a la constitución de una comunidad política europea lo más extensa posible, comprendiendo que la petición del gobierno italiano ha sido incluido en el tratado que instituye una comunidad europea de defensa y firmado el 27 de mayo de 1952, un artículo 38 que tiene por fijar a la asamblea de dicha comunidad el estudio de una consideración de una alta asamblea elegida sobre una base democrática de manera que pueda constituir uno de los elementos de estructura federal o confederal ulterior fundada en los principios de la separación de poderes que implique en particular un sistema representativo bicameral, recordando que en la resolución 14 adoptada el 30 de mayo de 1952 la Asamblea Consultiva del Consejo de Europa pidió que los gobiernos de los Estados miembros de la Comunidad Europea de Defensa elijan, teniendo en cuenta el procedimiento más rápido de la Asamblea, que sería encargada de elaborar el estatuto de una comunidad política de carácter supranacional abierta a todos los Estados miembros del Consejo de Europa y que ofreciese posibilidades de asociación a aquellos Estados que no se adhiriesen a esta comunidad, conscientes de que la constitución de una comunidad política europea de estructura federal o confederal está ligada al establecimiento de bases comunes de desarrollo económico y a una misión de fusión de los intereses esenciales de los Estados miembros. Los 6 miembros de Asuntos Exteriores, ministros de Asuntos Exteriores de los países participantes de la Comunidad del Carbón y el Acero, reunidos en Luxemburgo el 10 de septiembre de 1952, han tomado la siguiente decisión que tiene en consecuencia en cuenta las consideraciones anteriores, así como el deseo de apresurar el estudio de un proyecto considerado, asegurándole la mayor autoridad. Los miembros de la Asamblea del Carbón Acero son invitados, inspirándose en los principios del artículo 38 del tratado que instituye la Comunidad Europea de Defensa, sin perjuicio de las disposiciones de este tratado, a elaborar un proyecto de tratado que instituya una comunidad política europea. A este respecto, los miembros de la Asamblea, agrupados por delegaciones nacionales, designarán por cooptación entre los delegados de la Asamblea Consultiva, que no son ya miembros de la Asamblea Carbón Acero, tantos miembros suplementarios cuanto sea necesario para alcanzar un efectivo igual al previsto para cada país en la Asamblea de la Comunidad Europea de Defensa. La Asamblea, así compuesta y completada a este fin, se reunirá en sesiones plenarias en la sede del Consejo de Europa. Podrá igualmente reunirse en sesiones de comisión. Determinará las condiciones
condiciones en las cuales representantes de otros países, y especialmente de aquellos que son miembros del Consejo de Europa, podrán estar asociados a estos trabajos en calidad de observadores. Dará cuenta periódicamente de la Asamblea Consultiva de cómo adelantan los trabajos. Los ministros de Asuntos Exteriores reunidos en el Consejo de Comunidad Europea de Carbón y Acero se asociarán a los trabajos de la Asamblea en las condiciones que serán fijadas de común acuerdo. Con el fin de facilitar estos trabajos, formularán preguntas que serán sometidas a la Asamblea y que tratarán de temas tales como los ámbitos los cuales las instituciones de la Comunidad Política Europea ejercerán su competencia, las medidas necesarias para asegurar una fusión de los intereses de los Estados miembros en estos ámbitos, los poderes a arbitrar y atribuir estas instituciones. Los ministros remitirán periódicamente un informe al Comité de Ministros del Consejo de Europa en un plazo de 6 meses a partir de la convocatoria de la Asamblea Carbón Acero, es decir, 10 de marzo de 1953. Los resultados de estos estudios aquí previstos serán comunicados a la Asamblea de la Comunidad Europea de Defensa, encargada de las tareas contempladas en el artículo 38 del Tratado que instituye la Comunidad Europea de Defensa, así como a los ministros de Asuntos Exteriores de sus países. Los gobiernos declararán expresamente inspirarse en las proposiciones del gobierno británico que tienden al establecimiento de lazos lo más estrechos posibles entre la futura comunidad política y el Consejo de Europa. A este respecto, la elaboración del estatuto de esta comunidad deberá emprenderse y proseguirse en unión permanente con los organismos del Consejo de Europa. La Asamblea Consultiva del Consejo de Europa será informada de la decisión que antecede. El procedimiento previsto aquí no prejuzga en nada el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea de Defensa. Del memorándum de los países de Benelux a los Estados miembros de la CECA. El día 18 de mayo de 1955. Los gobiernos de Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos creen que ha llegado el momento de flanquear una nueva etapa en el camino de la integración europea. Opinan que esta debe de ser realizada primero en el campo económico. Estiman que hay que proseguir el establecimiento de una Europa unida mediante el desarrollo de instituciones comunes, la fusión progresiva de las economías nacionales, la creación de un gran mercado común y la armonización progresiva de sus políticas sociales. Una política así parece indispensable para mantener a Europa en un lugar que ocupa en el mundo, para devolverle su influencia y su resplandor, para aumentar de una manera continua el nivel de vida de su población. El desarrollo de las actividades de la CECA ha revelado la necesidad de una ampliación del mercado común en los ámbitos vecinos del campo de actividad de esta organización. Los países del Benelux estiman, sin embargo, que tal ampliación no podrá tener éxito si no se emprendiese una integración económica general. La ampliación de estas bases comunes de desarrollo económico deberían extenderse a otros campos como el de transporte, energía, aplicaciones pacíficas de la energía atómica. La extensión de los intercambios de mercancías y de movimiento de hombres reclaman el desarrollo en común de las grandes vías de comunicación que han sido hasta aquí objeto de planes nacionales separados. Poner a disposición de las economías europeas una energía más abundante y más barata constituiría un elemento fundamental del progreso económico. El desarrollo de la energía atómica con fines pacíficos abrirá en breve plazo la perspectiva de una nueva revolución industrial sin punto de comparación con los últimos 100 años. Los países del Benelux estiman que hay que crear una autoridad común a la que atribuyan responsabilidad y los medios de asegurar el desarrollo pacífico de la energía atómica, bajo reserva de los arreglos especiales suscritos por diferentes gobiernos con terceros países. En lo concerniente a la integración económica general, los países del Benelux estiman que hay que tender a la realización de una comunidad económica. Esta comunidad se deberá basar en un mercado común a realizar por la supresión progresiva de las restricciones cuantitativas y de los derechos de aduana. El establecimiento de una comunidad económica europea en el espíritu de los estados del Benelux presupone necesariamente el establecimiento de una autoridad común dotada de los poderes propios necesarios para la realización de los objetivos fijados. Los tres gobiernos sugieren, en consecuencia, la organización de una conferencia. Los países del Benelux estiman que esta conferencia debería comprender, además de los 6 países miembros de la CECA, los países que han firmado con la CECA un tratado de asociación y la CECA misma. De la resolución adoptada por los ministros de Asuntos Exteriores de los Estados miembros de la CECA, Messina
1 y 2 de junio de 1955. Los gobiernos de la República Federal de Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y Países Bajos creen que ha llegado el momento de franquear una nueva etapa en el camino de la construcción europea. Opinan que esta debe ser realizada primero en el campo económico. Estiman que hay que proseguir el establecimiento de una Europa unida mediante el desarrollo de instituciones comunes, la fusión progresiva de las economías nacionales, la creación de un mercado común y la armonización progresiva de sus políticas sociales. Una política así les parece indispensable para mantener a Europa en un lugar que ocupa en el mundo, para devolverle su influencia y su resplandor, para aumentar de manera continua el nivel de vida de su población. A estos fines, los 6 ministros se han puesto de acuerdo sobre objetivos siguientes: extensión de los intercambios de mercancías y movimiento de hombres, reclaman el desarrollo en común de grandes vías de comunicación. El poner a disposición de las economías europeas energías más abundantes y más baratas constituye un elemento fundamental en el progreso económico. El desarrollo de la energía atómica con fines pacíficos abrirá en breve plazo la perspectiva de una nueva revolución industrial sin punto de comparación con los últimos 100 años. Los 6 estados firmantes estiman que hay que estudiar la creación de una organización común a la que atribuyen la responsabilidad y los medios de asegurar el desarrollo pacífico de la energía atómica, tomando en consideración los arreglos especiales suscritos con ciertos gobiernos con terceros países. Los 6 gobiernos reconocen que la constitución de un mercado común europeo que excluya todo derecho de aduana y toda restricción cuantitativa es el objetivo de su acción en el terreno de la política económica. Consideran que este mercado debe ser realizado por etapas. La creación de un fondo de inversiones europeo será estudiada. Este fondo tendría como fin el desarrollo en común de las virtualidades económicas europeas y en particular el desarrollo de las regiones menos favorecidas de los estados participantes. En lo que concierne al ámbito social, los 6 gobiernos considerados como indispensable el tema de estudiar la armonización progresiva de la reglamentación en vigor en los diferentes países. El gobierno del Reino Unido, como potencia miembro de la UEO y potencia asociada a la CECA, será invitada a participar en estos trabajos. Comunicado de la Conferencia de Ministros de Asuntos Exteriores de los países firmantes de la Resolución de Messina, Venecia, 29 y 30 de mayo de 1956. Una conferencia de ministros de Asuntos Exteriores de los países firmantes de la Resolución de Messina han tenido lugar en Venecia los días 29 y 30 de mayo de 1956 bajo la presidencia del señor Christian Pinot, ministro de Asuntos Exteriores de Francia. Participaron en esta conferencia por Alemania el señor Walter Hallstein, por Bélgica el señor Henry Spack, Paul Henry Spack, por Francia los señores Christian Pinot y Maurice Faure, por Italia el señor Gaetano Martino, por Luxemburgo el señor Joseph Berg y de los Países Bajos el señor Beyen. Los ministros han expresado, al parecer, sus gobiernos respectivos sobre las propuestas formuladas por el informe de los jefes de delegación en el Comité Intergubernamental creado por la Conferencia de Messina, que tuvo sesiones en Bruselas bajo la presidencia del señor Spack. Han comprobado el acuerdo de los 6 gobiernos para dotar las propuestas de este informe con base a las negociaciones destinadas a elaborar un tratado que instituya un mercado común y un tratado que cree una organización europea de la energía nuclear, Euratom. En vista de esta negociación, han decidido convocar una conferencia que se reunirá en Bruselas a partir del 26 de junio de 1956 bajo la presidencia del señor Spack. A petición de sus colegas, el señor Spack ha aceptado continuar la tarea de coordinación que había asumido antes. Fuera de las propuestas contempladas en el informe de Bruselas, la atención de los ministros se ha centrado principalmente en el problema de la inclusión de los territorios y países de ultramar en el mercado común. La propuesta de Francia se ha decidido, teniendo en cuenta la complejidad de la cuestión y la diversidad de los estatutos particulares de estos territorios, que después del estudio por las instancias nacionales interesadas, los ministros de Asuntos Exteriores serán llamados a pronunciarse próximamente sobre este problema. Tendrán igualmente que pronunciarse sobre el problema de la eventual utilización militar de la energía nuclear. Los ministros han convenido reunirse periódicamente para oír los informes de los jefes de delegaciones y tomar las decisiones que se impongan. Para dar efectividad a la resolución de Messina, se han decidido que los tratados por redactar comportarán disposiciones previendo las modalidades de adhesión o de asociación de los terceros países. Los 6 ministros reafirman la esperanza de poder acoger desde ahora a los países que estuvieran dispuestos a colaborar en pie de igualdad en sus esfuerzos. Encargan al presidente de la conferencia informar regularmente de la evolución de sus trabajos a la OECE, a la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, el Consejo de Europa, así como a la Conferencia Europea de Ministros de Transporte.
y dirigir a los Estados miembros de la OECE todas las iniciativas útiles con vistas a obtener su participación o asociación en los tratados que vayan a concluirse. Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea, CEEE, Comunidad Europea, Roma, 25 de marzo de 1957, a proceder a la fusión de los ejecutivos europeos, Consejo por un lado, Alta Autoridad de la CECA y Comisión de la CE o CEEA, Euratom por otro, el tratado que instituye un Consejo único y una Comisión única de las Comunidades Europeas firmados en Bruselas el 8 de abril de 1965, introdujo derogaciones, modificaciones y sustituciones de disposiciones de los tratados de Roma relativos a la CEE y Euratom, como las produjo también el Tratado de París relativo a la CECA, como ya se ha señalado en su lugar. Por tanto, ahí nos encontramos con Su Majestad Rey de los Belgas, el presidente de la Federación de Alemania, el presidente de la República Francesa, el representante, el presidente de la República Italiana, Su Alteza Real de la Gran Duquesa de Luxemburgo, Su Majestad de la Reina de los Países Bajos, resueltos a sentar las bases de una unión cada vez más estrecha entre los pueblos europeos, decididos a asegurar mediante una acción común el progreso económico y social de sus respectivos países, eliminando las barreras que dividen Europa, fijando como esencial de sus esfuerzos la constante mejora de las condiciones de vida y de trabajo de sus pueblos, reconociendo que la eliminación de los obstáculos existentes exige una acción concertada para garantizar un desarrollo económico estable, un intercambio comercial equilibrado y una cooperación en competencia leal, preocupados por reforzar la unidad de sus economías y asegurar un desarrollo armonioso, reduciendo las diferencias entre las diversas regiones y el retraso de las menos favorecidas, deseosos de contribuir mediante una política comercial común a la progresiva supresión de las restricciones a los intercambios internacionales, pretendiendo reforzar la solidaridad de Europa, de los países de ultramar y deseando asegurar el desarrollo de la prosperidad y conformidad de los principios de la Carta de Naciones Unidas, resueltos a consolidar mediante la constitución de este conjunto de recursos de la defensa de la paz y la libertad, e invitando a los demás pueblos que participan de este ideal a asociarse a ese esfuerzo, han decidido crear la Comunidad Europea Económica. Ya han designado como fin, como potenciaria, a Su Majestad de los belgas, al señor Paul-Henri Spaak, ministro de Asuntos Exteriores, al barón Jean de Duprez, secretario general del Ministerio Económico, presidente de la delegación belga a la Conferencia Intergubernamental, presidente de la República Federal de Alemania, el doctor Konrad Adenauer, al profesor Walter Hallstein, secretario de Estado de Asuntos Exteriores, presidente de la República Francesa, el señor Christian Pinot, ministro de Asuntos Exteriores, y el señor Maurice Faré, secretario de Estado de Asuntos Exteriores. Presidente de Italia, de la República Italiana, Antonio Segni, presidente del Consejo de Ministros, al profesor Gaetano Martino, ministro de Asuntos Exteriores, Su Alteza Gran Duquesa de Luxemburgo, al señor Joseph Beck, presidente del Consejo de Gobierno, ministro de Asuntos Exteriores, al señor Lambert Saus, embajador, presidente de la delegación luxemburguesa de la Conferencia Intergubernamental, Su Majestad la Reina de los Países Bajos, al señor Joseph Luns, ministro de Asuntos Exteriores, el señor Lidhons Horman, presidente de la delegación neerlandesa en la Conferencia Intergubernamental, quienes, después de haber intercambiado sus plenos poderes, reconocidos de buena y debida forma, han convenido las disposiciones siguientes. Por la presente tratado, las altas partes contratantes constituyen entre sí una comunidad económica europea. La comunidad tendrá por misión promover, mediante el establecimiento de un mercado común y la progresiva aproximación de las políticas económicas de los Estados miembros, el desarrollo armonioso de las actividades económicas en el conjunto de la comunidad, una expansión continua y equilibrada, una estabilidad creciente, una elevación acelerada del nivel de vida y relaciones más estrechas entre los estados que la integran. A los fines enunciados en el artículo anterior, la acción de la comunidad llevará consigo en las condiciones y según el ritmo previsto el presente tratado la supresión entre los Estados miembros de los derechos de aduana y de las restricciones cuantitativas a la entrada y salida de las mercancías, así como de cualesquiera otras medidas en efecto equivalente, el establecimiento de un arancel aduanero común y de una política comercial común
respecto de terceros países, la supresión entre los Estados miembros de los obstáculos a la libre circulación de personas, servicios y capitales, el establecimiento de una política común en el sector de la agricultura, el establecimiento de una política común en el sector de los transportes, el establecimiento de un régimen que garantice que la competencia no será falseada en el mercado común, la aplicación de procedimientos que permitan coordinar las políticas económicas de los Estados miembros y superar los desequilibrios de sus balanzas de pagos, la aproximación de las legislaciones nacionales en la medida necesaria para el funcionamiento del mercado común, la creación de un Fondo Social Europeo con objeto de mejorar las posibilidades de empleo de los trabajadores y contribuir a la elevación de su nivel de vida, la constitución de un Banco Europeo de Inversiones destinado a facilitar la expansión económica de la comunidad mediante la creación de nuevos recursos, la asociación de los países y territorios de ultramar a fin de incrementar los intercambios y promover en común el desarrollo económico y social, del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, Euratom, Roma, 25 de marzo de 1957. Su Majestad el Rey de los Belgas, el Presidente de la República Federal de Alemania, el Presidente de la República Francesa, el Presidente de la República Italiana, Su Alteza la Gran Duquesa de Luxemburgo, Su Majestad la Reina de Países Bajos, conscientes de que la energía nuclear constituye un recurso esencial para el desarrollo y la renovación de la producción y el progreso de las acciones a favor de la paz, convencidos de que solo un esfuerzo común emprendido sin demora puede conducir a realizaciones proporcionadas a la capacidad creadora de los países, resueltos a crear las condiciones para el desarrollo de una potente industria nuclear, fuente de grandes disponibilidades de energía y de una modernización de la tecnología, así como de otras muchas aplicaciones que contribuyen al bienestar de los pueblos, preocupados por establecer condiciones de seguridad que eviten todo riesgo para la vida y la salud de las poblaciones, deseosos de asociar otros países a su acción y de cooperar con las organizaciones internacionales interesadas en el desarrollo pacífico de la energía atómica, han decidido crear la Comunidad Europea de la Energía Atómica de Euratom y han designado a tal fin como plenipotenciarios, bla 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 bla. Artículo primero, misión de la comunidad. Por el presente tratado, las altas partes contratantes constituyen entre sí una comunidad europea de la energía atómica, Euratom. La comunidad tendrá por misión contribuir mediante el establecimiento de las condiciones necesarias para la creación y establecimiento rápidos de industrias nucleares a la elevación del nivel de vida de los Estados miembros y desarrollo de intercambios de los países. Así que la energía atómica es muy importante. Declaración de la Comisión Europea con ocasión de realizarse la Unión Aduanera, 1 de julio de 1968. ¿Qué significa el 1 de julio de 1968? El 1 de julio de 1968 será, sin duda, en la vida de Europa una fecha histórica. Este día, en efecto, habrá culminado la primera y gran etapa de unificación económica del continente europeo. La Unión Aduanera inscrita al frente del Tratado de Roma se habrá logrado. Con 18 meses de anticipación sobre el calendario del tratado, los derechos de aduana habrán desaparecido en el interior del mercado común. Simultáneamente, en la misma fecha, las tarifas aduaneras distintas de nuestros 6 países habrán dado lugar a una tarifa única, la tarifa aduanera exterior de la comunidad. Por último, en esta misma fecha entrarán en vigor las primeras reducciones tarifarias convenidas en el año pasado con Ginebra en la gran negociación de la Ronda Kennedy. Al iniciar así, bajo esta primera forma, la unificación del territorio europeo, los 6 cubren una etapa decisiva en la historia económica del continente. Pero Europa no son solo tarifas aduaneras. Europa no es solo la Europa de los industriales, los agricultores, los tecnócratas. Europa no es tan solo la de los 180 millones de europeos agrupados en la comunidad. Europa no es tan solo la de los gobiernos, de los parlamentos o de la administración. No es también la de los pueblos, la de los trabajadores, la de la juventud, la del hombre. Todo o casi todo queda todavía por hacer. Fines a alcanzar: la unión económica. Hecha la unión aduanera, hay que llevar adelante la realización de una unión económica, es decir, hay que conseguir construir o poner a punto las políticas económicas comunes que transformarán el espacio aduanero en un continente económicamente organizado. Debemos, pues, llevar a su término la política agraria común, ya ampliamente realizada, las políticas de unificación o armonización comercial, fiscal, social, de los transportes y otras
queridas por los tratados. Hay que sustituir progresivamente las antiguas políticas nacionales por las políticas comunitarias que transformen el espacio europeo en una sociedad europea organizada, dotada de una política económica general pensada y construida a la escala del continente. Tres de estas políticas merecen particular mención. De una parte, una vez suprimidas las fronteras aduaneras en el interior de la comunidad, hay que abolir progresivamente las fronteras fiscales de manera que los hombres y los bienes puedan circular libremente sin estar sometidos a formalidades y controles en fronteras. Y otra, debemos hacer progresos en el campo de la unión monetaria, armonizando primero las políticas monetarias de nuestros 6 países miembros y creando luego entre ellos una solidaridad monetaria que conduzca por etapas a la coronación de la obra económica por la creación de una moneda común que sustituya a las antiguas monedas nacionales. Por último, hay que hacer que Europa progrese decididamente al campo de investigación y la tecnología, al objeto de colocarla a la altura de los otros grandes conjuntos económicos del mundo. La unión política. De igual manera que nuestros grandes países, Alemania, Francia, Italia, fueron unificados progresivamente mediante grandes decisiones políticas, hay que realizar también la Europa política, querida por Robert Schuman, por Adenauer y por De Gasperi. Europa debe ser dotada por los órganos que le permitan convertirse en un continente políticamente organizado, que tenga no solo sus instituciones económicas ya ampliamente en vía de constitución, sino también sus instituciones políticas que permitan actuar y llegar a ser lo que la Declaración del 9 de mayo de 1950 llamaba la Federación Europea. Para ello es preciso no solo que Europa tenga verdaderas instituciones federales, es preciso también que se unifique y que a un núcleo de la Europa de los 6 se agreguen los otros países de Europa que estén dispuestos a aceptar los mismos derechos y las mismas obligaciones. Al propio tiempo, esta integración política debe facilitar la distensión y la cooperación entre el este y el oeste, contribución esencial al establecimiento de un orden pacífico en Europa. La acción de Europa en el mundo. Europa tiene grandes responsabilidades en el mundo. La Europa de los 6, inferior a los Estados Unidos en potencia militar, industrial y financiera, es ya su igual en la esfera del comercio. Es el primer importador de productos industriales y agrícolas de todo el mundo. Es el primer importador de productos procedentes del tercer mundo. Ya hoy, en su dimensión actual, y más mañana todavía, cuando esté unida, tiene deberes esenciales que cumplir para con los países en vías de desarrollo. Además, en el momento en el que la organización del mundo a escala de las viejas naciones soberanas cede el puesto a la organización a escala de los continentes, es esencial no repetir este nivel más alto, los errores del pasado, no sustituir los choques de las naciones por los choques de los continentes enteros, y entonces Europa tiene el deber esencial de organizar su cooperación y su asociación con los otros grandes conjuntos del mundo. Los problemas humanos. Por último, las grandes mutaciones de las sociedades en un mundo dominado por la técnica y por la velocidad plantean a nuestra generación inmensas interrogantes en cuanto a la transformación de la sociedad, a la organización de la vida social, al medio ambiente y al destino del hombre en lo que toca a su libertad, su seguridad, su salud, su vida. Nada de todo eso, ninguno de estos problemas políticos, económicos, sociales y humanos fundamentales puede ser resuelto por nuestros antiguos estados aprisionados en sus estrechas fronteras, por necesario que sea conservar su cultura, sus tradiciones, su lengua, su originalidad, todo cuanto les da su personalidad y que es la belleza, la diversidad, el encanto, el valor profundo de Europa y a los que no se puede querer sustituir con mecanismos incoloros e impersonales. Resulta imposible resolver estos problemas sin hacer crujir los marcos demasiado estrechos heredados del pasado y sin crear los marcos a escala del continente europeo que son la condición indispensable de esta renovación. Los medios. ¿Cómo aprender y realizar todo esto? Estas tareas ingentes que ocuparán a toda una generación requiere un arranque. Partiendo de lo que ya se ha llevado a cabo, poniendo en la fecha del 1 de julio y sin dirigir nuestra mirada demasiado lejos en el futuro, preguntémonos lo que podemos, lo que debemos realizar en los 5 próximos años que tenemos adelante de nosotros.
hemos de dar un paso adelante en el campo de la unión política a los tres tratados, París y de Roma, que se han creado las tres comunidades europeas. Hay que sustituirlos por un tratado único que permita franquear una nueva etapa. Hay que restablecer el Consejo de Ministros de la Comunidad en su funcionamiento normal de órgano que pueda decidir por mayoría. Hay que poner un término al sistema paralizante y anticuado del derecho de veto. La Comisión Única debe de ser dotada de poderes de ejecución que le permitan no solamente inspirar los progresos comunitarios, sino verdaderamente regir la comunidad, creciendo como crecen las tareas de gestión a medida que las nuevas políticas comunitarias entran en vigor. Paralelamente hay que acelerar la democratización de los poderes europeos, dotando al Parlamento Europeo de mayores poderes presupuestarios, legislativos, velando por el pueblo europeo, participando más por el camino de la elección directa y cualquier otro método adecuado en la vida comunitaria al nivel de Europa. Hemos de recorrer en los próximos años las etapas de la construcción de la Unión Económica, estimulada por los resultados ya alcanzados hasta la fecha, especialmente en la esfera agrícola, en la que se ha desplegado un enorme esfuerzo. La Comisión se propone acelerar y multiplicar las iniciativas acerca del Consejo de Ministros al objeto de que la unidad haga rápidamente progresos decisivos en la construcción de las políticas económicas, monetarias, fiscales, sociales y otras que en los próximos 5 años han de haber alcanzado lo esencial de sus objetivos. Hay que reanudar los esfuerzos para hacer progresar la ampliación de la comunidad y la unificación del continente europeo. La crisis económica y social profunda que sacude a algunos de nuestros países, dentro y fuera de la comunidad, habrá puesto de manifiesto hasta qué punto los destinos de los estados europeos se han hecho solidarios. Ha llegado el momento de sacar las consecuencias de tal hecho. Hay que incitar a las grandes fuerzas económicas, sociales e intelectuales de Europa a participar en mayor grado de la construcción del continente europeo, sin esperar el momento en el que el pueblo europeo en su conjunto sea oficialmente consultado y llamado a participar de manera constitucional y orgánica en la vida política del continente europeo. Es necesario recurrir en mayor grado a los grandes grupos sociales existentes en la comunidad. Por ello se ha decidido la Comisión proponer un comité económico y social que prenda con ella en otoño un amplio examen del conjunto de la situación comunitaria, y por ello también se propone la Comisión reunir durante el invierno 3 coloquios con los representantes cualificados de las grandes organizaciones existentes. El primero reuniría a los representantes de los interlocutores sociales, empresarios y trabajadores. El segundo agruparía las organizaciones del mundo agrícola. El tercero reuniría a los representantes cualificados de las organizaciones de juventud. En cada uno de ellos la Comisión se esforzará en provocar a la vez un examen de conjunto de la situación europea y un diálogo sobre programas de acción precisos a corto y a medio plazo. La Comisión piensa dedicar especial atención a los problemas que apasionan a la juventud universitaria europea, como los de su instrucción, su formación y los intercambios universitarios, y examinar con los representantes cualificados de esta lo que puede hacerse para que la juventud actual mire con ojos más confiados el porvenir que es el suyo y la parte que su construcción pueda asumir. En el momento de concluir esta declaración, que expresa a la vez una fe, una esperanza y un programa de acción, la Comisión hace un llamamiento de los europeos para que no pierdan de vista la dimensión de los acontecimientos y el valor de los resultados hoy alcanzados. Dos grandes acontecimientos de carácter espiritual dominan esta segunda mitad del siglo XX: la reconciliación de las iglesias y la reconciliación de los pueblos. Si el primero no pertenece al orden político, el segundo es nuestro. Es ante todo la reconciliación de las naciones europeas asoladas por las dos guerras mundiales, 1914-18, 1939-1945, nacidas ambas en Europa del choque de los nacionalismos y que han constituido para los europeos verdaderas guerras civiles. Comunicado de la Conferencia de Jefes de Estado o de Gobierno de La Haya, 1-2 de diciembre de 1969. Por iniciativa del Gobierno de la República Francesa y a invitación del Gobierno de los Países Bajos, los jefes de Estado y de Gobierno, así como los ministros de Asuntos Exteriores de los Estados miembros de las Comunidades Europeas, se han reunido en La Haya los días 1-2 de diciembre de 1969. El segundo día, la Comisión de las Comunidades Europeas ha sido invitada a participar en los trabajos de la conferencia.
Mientras la fase definitiva del mercado común está a punto de abrirse, han estimado que era deber de los que en cada uno de los Estados miembros de la comunidad sobrellevan las más altas responsabilidades políticas hacer un balance de la labor realizada, manifestar su determinación de proseguirla y definir las grandes orientaciones de futuro, midiendo el camino recorrido y comprobando que jamás, sin duda, Estados independientes llevaron más lejos su cooperación, han sido unánimes en considerar que en razón de los propios progresos realizados la comunidad ha llegado hoy a una encrucijada en la historia. Más allá de los datos técnicos o jurídicos de los problemas que se plantean, el vencimiento, el fin de año, reviste por el hecho susodicho una significación política mayor. Entrar en la fase decisiva del mercado común, en efecto, no es tan solo consagrar el carácter irreversible de la obra llevada a cabo por las comunidades, es también preparar las vías de una Europa unida, capaz de asumir sus responsabilidades en el mundo del mañana y de aportar una contribución que responda a su tradición y a su misión. Por lo tanto, los jefes de Estado o de Gobierno quieren reafirmar su fe en la finalidad política que dan a la comunidad en todo su sentido y su alcance, su determinación de llevar su empresa a buen término y su confianza en el éxito final de sus esfuerzos. Tienen, en efecto, la convicción común de que una Europa formada por estados que en sus diversidades nacionales estén unidos en intereses especiales y esenciales, asegurada de su propia cohesión, fiel a sus amistades exteriores, consciente del papel que le corresponde de facilitar la distensión internacional y el acercamiento entre todos los pueblos y por de pronto entre los del continente europeo en su integridad, es indispensable para la salvaguarda de un hogar excepcional de desarrollo, de progreso, de cultura, para el equilibrio del mundo y la protección de la paz. Las comunidades europeas siguen siendo el núcleo original a partir del cual se han desarrollado y se han levantado su vuelo, la unidad europea. La adhesión a estas comunidades de otros países de nuestro continente, conforme a las modalidades previstas en los tratados de Roma, contribuiría sin duda al desarrollo de las comunidades hacia dimensiones cada vez más conformes al estado actual de la economía y la tecnología, al establecimiento de los lazos particulares con otros estados europeos que han expresado su deseo en este sentido, debería también contribuir a ello. El desarrollo permitiría a Europa seguir fiel a sus tradiciones de apertura al mundo e incrementar sus esfuerzos en favor de los países en vías de desarrollo. Por lo que se refiere a la profundización de las comunidades, los jefes de Estado y Gobierno han reafirmado la voluntad de sus gobiernos al pasar del periodo de transición al estado definitivo de la Comunidad Europea y de fijar, por consiguiente, los reglamentos financieros definitivos agrícolas a finales del año 1969. Están de acuerdo en sustituir progresivamente en el marco de estos reglamentos financieros y teniendo en cuenta todos los intereses afectados, las contribuciones de los países miembros por recursos propios, objeto de llegar finalmente a la financiación íntegra de los presupuestos de las comunidades de conformidad a lo dispuesto. Dar informe al Consejo, a la Comisión relativo a las realizaciones por etapas de la Unión Económica y Monetaria en la Comunidad. Informe Werner, Luxemburgo, 8 de octubre de 1970. En cumplimiento de las directrices dadas por la Conferencia de Jefes de Estado y Gobierno, celebrada en La Haya, días 1-2 de diciembre de 1969, de conformidad con el mandato que le fuera confiado por el Consejo de Ministros del 6 de marzo de 1970, el grupo propuesto bajo la presidencia del señor Pierre Werner, presidente y ministro de Hacienda del gobierno luxemburgués, presentó al Consejo de Ministros el 20 de mayo de 1970 un informe provisional sobre la realidad por etapas de una Unión Económica y Monetaria de la Comunidad, para responder a la invitación del Consejo formulada a raíz de la sesión del 8 y 9 de junio de 1970. El grupo tiene el honor de presentar su informe que completa y precisa el informe profesional, especialmente a la luz de las orientaciones que se desprendieron del cambio de punto de vista con la ocasión de dicha sesión tuvo lugar. El presente informe no traduce las preferencias individuales de los miembros del grupo, sino la formulación de respuestas comunes. Las ideas expresadas se colocan bajo responsabilidad personal en los miembros del grupo.
Desde la firma del Tratado de Roma, las comunidades, tanto económica europea como las demás, han superado varias etapas de importancia capital en la marcha hacia su integración económica. Las culminaciones de la Unión Aduanera, la definición de la política agraria común, constituyen sus jalones más significativos. Sin embargo, los progresos hacia la integración tienen como consecuencia el que los desequilibrios económicos generales en los países miembros repercuten directa y rápidamente sobre la evolución global de la comunidad. La experiencia de los últimos años ha puesto claramente de manifiesto que tales desequilibrios son susceptibles de comprometer seriamente la integración realizada en los ámbitos de la liberación, los movimientos de bienes, de servicios, de capitales. Esto se aplica en particular al mercado común agrícola, teniendo en cuenta las marcadas divergencias que subsisten entre los países miembros de la realización del objetivo de crecimiento y de estabilidad. Hay el riesgo de que surjan desequilibrios si no se logra armonizar de manera efectiva la política económica. La interpretación creciente de las economías, la interpenetración, la integración creciente de las economías ha llevado consigo el debilitamiento de la autonomía de las políticas coyunturales nacionales. El control de la política económica se ha vuelto tanto más difícil cuando esta pérdida de autonomía a nivel nacional no ha encontrado su contrapartida en la instauración de políticas comunitarias. Las insuficiencias y el desequilibrio del proceso de realización del mercado común se ve así puesto en evidencia. Los esfuerzos desplegados han permitido realizar progresos parciales, pero no han conducido, de hecho, a una coordinación o a una armonización eficaz de las políticas económicas en la comunidad, que habrían respondido, sin embargo, al espíritu del Tratado de Roma. El grupo no ha tratado de construir en abstracto un sistema ideal, se ha preocupado más bien por definir los elementos indispensables para la existencia de una unión económica y monetaria completa. La unión, tal como se escribe aquí, representa el mínimo de lo que debe hacerse y un estadio para una evolución dinámica que la presión de los hechos y la voluntad política podría modelar de manera diferente. La unión económica y monetaria permitirá realizar una zona del interior de los cual los bienes y los servicios, las personas, los capitales circularán libremente y sin distorsiones de competencia, sin por ello engendrar desequilibrios estructurales o regionales. Una unión monetaria implica en el interior la convertibilidad total e irreversible de las monedas, la eliminación de los márgenes de fluctuación de los cursos de cambio, la fijación irrevocable de la relación de paridad, la liberación total de los movimientos de capitales. Puede ir acompañada del mantenimiento de signos monetarios nacionales o consagrar el establecimiento de una moneda comunitaria única. Desde el punto de vista técnico, la elección de ambas soluciones podría parecer indiferente, pero consideraciones de orden psicológico-político militan en favor de la adopción de una moneda única que afirmaría la irreversibilidad de la empresa. En tal unión, solo importa la balanza de pagos global de la comunidad con respecto al mundo exterior. Para asegurar la cohesión de la unión económica y monetaria será indispensable transferencias de responsabilidad del plano nacional al plano comunitario. En resumen, la unión económica y monetaria implicaría las principales consecuencias siguientes. Las monedas comunitarias tendrán asegurada una convertibilidad recíproca total e irreversible, sin fluctuación de cambio y con relaciones de paridad inmutables. O mejor aún, serán sustituidas por una moneda común única. La creación de liquideces en conjunto de zona y política monetaria y de crédito serán centralizadas. La política monetaria con respecto del mundo exterior competirá a la comunidad. Las políticas de los Estados miembros con respecto al mercado de capitales serán unificadas. Los datos esenciales del conjunto de los presupuestos públicos y especialmente la variación de su volumen y la amplitud de sus saldos y los modos de financiación o de utilización de estos últimos se decidirá a nivel comunitario. Las políticas regionales y estructurales no serán ya exclusivamente de la competencia de los países miembros. Una consulta sistemática y continua de los interlocutores sociales quedará asegurada a nivel comunitario. Resulta de ello que en el plano de las reformas institucionales la realización de la Unión Económica y Monetaria exige la creación de una transformación tal vez de número diverso de órganos comunitarios a los que deberán ser transferidas atribuciones que hasta la fecha ejercían las autoridades nacionales. Esta transferencia de responsabilidad representa un proceso de significación política fundamental que implica el desarrollo progresivo de la cooperación política. La Unión Económica y Monetaria aparece así como un fermento para el desarrollo de la unión política a la que, a la larga, no podrá prescindir. El grupo no estima deber formular propuestas detalladas en cuanto a la forma institucional que haya de dar a los distintos organismos comunitarios.
indica, sin embargo, las principales exigencias a las que deberán atender dos organismos que me parecen indispensables para el control de la política económica y monetaria para el interior de la Unión: un centro de decisiones para la política económica y un sistema comunitario de bancos centrales. El centro de decisión para la política económica ejercerá de manera independiente la función de interés comunitario, una influencia decisiva sobre la política económica general de la comunidad. Es esencial que el centro de decisión para la política económica esté en condiciones de tomar decisiones rápidas y eficaces, según modalidades para precisar, especialmente en cuanto a la manera de participar en ellas los Estados miembros. La transferencia a escala comunitaria de los poderes ejercidos hasta la fecha por instancias nacionales será paralela a la transferencia de una responsabilidad parlamentaria correspondiente del plano nacional desde la comunidad. El centro de decisión de la política económica será políticamente responsable ante un Parlamento Europeo. Este último deberá ser dotado de un estatuto de correspondencia a la extensión de las misiones comunitarias, no solo desde el punto de vista de la amplitud de sus atribuciones, sino también en lo que se refiere al modo de elección de sus miembros. La constitución de un sistema comunitario de bancos centrales podría inspirarse en el organismo de tipo Federal Reserve System que funciona en los Estados Unidos de América. La puesta en marcha de la Unión Económica y Monetaria exige reformas institucionales que suponen la modificación de los tratados de Roma. El grupo estima que la Unión Económica y Monetaria es un objetivo realizable en el curso de la presente década, con tal de que la voluntad política de los Estados miembros de realizar este objetivo, expresada solamente en la Conferencia de La Haya, esté presente. El grupo, recordando que los días 8 y 9 de junio, de 1970, el Consejo hizo ya suyas las conclusiones presentadas por el grupo en el informe provisional, sugieren al Consejo que se adhiera al presente informe y apruebe las conclusiones siguientes. La Unión Económica y Monetaria es un objetivo realizable en el curso de la presente década, con tal de que la voluntad política de los Estados miembros de realizar este objetivo, solamente expresada en la Conferencia de La Haya, esté presente. Esta unión deberá permitir asegurar el crecimiento y la estabilidad en el interior de la comunidad y reforzar la contribución de esta última al equilibrio económico y monetario del mundo, haciendo de ella un polo de estabilidad. La unión económica y monetaria significa que las principales decisiones de la política económica se tomarán a nivel comunitario y que por consiguiente los poderes necesarios serán transferidos del plano nacional al plano de la comunidad. Estas transferencias de responsabilidad y la creación de las instituciones comunitarias correspondientes representan un proceso de significación política fundamental que lleva consigo el desarrollo progresivo de la cooperación política. La Unión Económica y Monetaria aparece así como un fermento para el desarrollo de la unión política, de la que no podrá a la larga prescindir. Una unión monetaria implica en el interior la convertibilidad total e irreversible de las monedas, la eliminación de márgenes de fluctuación de los cursos de cambio, la fijación irrevocable de las relaciones de paridad y la liberación total de los movimientos de capitales. Puede ir acompañada del mantenimiento de signos monetarios nacionales, pero consideraciones de orden psicológico y político militan en favor de la adopción de una moneda única que garantizará la irreversibilidad de la empresa. En el plano institucional y en el estadio final, dos organismos comunitarios son indispensables: centro de decisión para la política económica y un sistema comunitario de bancos centrales. Estas instituciones, salvaguardando sus responsabilidades políticas, deberán disponer de un poder de decisión efectivo y concurrir en la realización de los mismos objetivos. El centro de decisión económica será políticamente responsable ante un Parlamento Europeo. A lo largo del proceso, a medida que se lleven a cabo progresos, se crearán instrumentos comunitarios para tomar el relevo o completar la acción de los instrumentos nacionales. En todos los campos, las acciones a emprender serán interdependientes y se reforzarán mutuamente. En particular, el desarrollo de la unificación monetaria deberá articularse sobre procesos y progresos paralelos en el campo de la convergencia y luego de la unificación de las políticas económicas. La fase actual, la definición de un calendario preciso y rígido para el conjunto del plan por etapas, no parece posible. Era necesario, en efecto, conservar cierta flexibilidad para dejar lugar a las adaptaciones que la experiencia adquirida durante la primera etapa pudiera sugerir. Hay que poner, pues, un acento particular sobre la primera etapa, para la cual se presenta un conjunto de medidas concretas. Las decisiones acerca del detalle de las etapas ulteriores y el calendario futuro deberán adaptarse al término de la primera etapa. La primera etapa empezará el 1 de enero de 1971 y tendrá una duración de 3 años. Más allá de las acciones aprobadas por el Consejo de su decisión de los días 8 y 9 de junio de 1970, implicará la adopción de las medidas a continuación enumeradas.
Procedimientos de consulta, también carácter previo y obligatorio, reclamando una actividad creciente de los organismos comunitarios, en particular el Consejo y la Comisión, así como el Comité de Gobernadores del Banco Centrales. Estas consultas versarán principalmente sobre la política económica a medio plazo, la política coyuntural, la política presupuestaria y la política monetaria. El Consejo reunirá por lo menos 3 veces al año para decidir, a propuesta de la Comisión, las grandes líneas de la política económica a nivel comunitario y las orientaciones cuantitativas para los principales elementos del conjunto de los presupuestos públicos. Una vez al año, en otoño, la política económica de la comunidad dará lugar a recomendaciones contenidas en un informe anual sobre la situación económica de la comunidad, que será transmitida al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social, y que los gobiernos darán a conocer a los parlamentos nacionales. Al objeto de asegurar la eficiencia y eficacia de los trabajos del Consejo y de realizar una coordinación suficiente, será preciso estar en condiciones de reunirse rápidamente personalidades de alto nivel que representen a los gobiernos y a los bancos centrales y que puedan también, a su vez, proceder a consultas previas. Antes de la adopción de las grandes orientaciones de la política económica a nivel comunitario, tendrán lugar consultas entre la Comisión y los interlocutores sociales según procedimientos para determinar la política de presupuestos de los Estados miembros se llevará en función a los objetivos comunitarios. A este fin, en el marco de las reuniones del Consejo mencionadas en el apartado 2, que anteceden, tendrá lugar un examen comunitario antes de que los gobiernos fijen de manera definitiva sus proyectos de presupuestos. Los procedimientos presupuestarios nacionales serán sincronizados. En el campo fiscal tendrán lugar armonización preconizada en el presente informe y la integración de los mercados financieros estará intensificada. El Comité de Gobernadores desempeñará un papel cada vez más importante para la coordinación de la política monetaria y del crédito. En particular, definirá en este campo las orientaciones generales de la comunidad. Podrá dirigir dictámenes y recomendaciones a los bancos centrales en los países miembros, así como dictámenes al Consejo y a la Comisión. Para reforzar la solidaridad en el seno de la comunidad en materia de cambio, se invitará a los bancos centrales a que limiten desde el comienzo, en la primera etapa y a título experimental, las fluctuaciones de los cursos entre las monedas comunitarias dentro de márgenes más estrechos que los que resultan de la aplicación de los márgenes en vigor sobre el dólar. Este objeto se alcanzará a merced de una acción concertada sobre el dólar en función de las circunstancias y de los resultados observados sobre la armonización de las políticas económicas. Podrán tomarse nuevas medidas, consistirán en el paso de un régimen de hecho a un régimen de derecho, en intervenciones de monedas comunitarias en sucesivos estrechamientos de los márgenes de fluctuación entre monedas comunitarias. Las acciones previstas en materia de cambio serán facilitadas por la intervención de un agente encargado de tareas de registro estadístico de información y de informe. Una rápida armonización de los instrumentos de la política monetaria será necesaria. De ahí se convenga iniciar cuanto antes los trabajos preparatorios a este respecto. Las modificaciones que hayan de introducirse en el Tratado de Roma al objeto de hacer posible la realización final de la Unión Económica y Monetaria deberán prepararse oportunamente durante la primera etapa. Con arreglo al artículo 236 del Tratado de Roma, se convocará oportunamente una conferencia intergubernamental antes del término de la primera etapa con vistas a fijar las modificaciones necesarias para la realización completa de la Unión Económica y Monetaria. Una reunión especial del Consejo tendrá por objeto hacer el balance de las realizaciones logradas durante la primera etapa y establecer un programa de acción preciso para los años siguientes. La segunda etapa se caracterizará por la prosecución en una serie de frentes y de formas cada vez más vinculantes de las acciones emprendidas a lo largo de la primera etapa: fijación de orientaciones económicas globales, coordinación de las políticas coyunturales mediante la moneda, el crédito y mediante la situación del presupuesto y la fiscalidad, adoptando de políticas comunitarias en materia de estructuras, integración de los mercados financieros y eliminación progresiva de las fluctuaciones de cambio entre monedas comunitarias. El reforzamiento de los vínculos intracomunitarios en materia monetaria deberá traducirse lo antes posible en la instauración de un Fondo Europeo de Cooperación Monetaria que prefigure el sistema comunitario de bancos centrales de la etapa final. En función de la experiencia adquirida en materia de reducción de márgenes y en materia de convergencia de las políticas económicas, el fondo podría eventualmente establecerse en traspaso de la primera etapa
y en todo caso se establecerá durante la segunda. Los trabajos preparatorios a este respecto deberán iniciarse lo antes posible. El grupo expresa el deseo de que el Consejo apruebe las sugerencias contenidas en el presente informe y adopte a propuesta de la Comisión todas las disposiciones encaminadas a realizar el plan por etapas, especialmente antes de que finalice el año, las necesarias para la puesta en marcha de la primera etapa el 1 de enero de 1971. Del informe de los ministros de Asuntos Exteriores sobre los Estados miembros de la Comunidad sobre los problemas de unificación política. Informe de Aviñón, aprobado en su forma definitiva el 27 de octubre de 1970. Los ministros de Asuntos Exteriores de los Estados miembros de las Comunidades Europeas recibieron de los jefes de Estado y Gobierno reunidos en La Haya los días 1-2 de diciembre de 1969 el encargo de estudiar la mejor manera de realizar progresos en el campo de unificación política en la perspectiva de la ampliación de las comunidades europeas. En la ejecución de este mandato, los ministros han tenido la preocupación de permanecer fieles al espíritu que presidió la redacción del Comunicado de La Haya. La Europa Unida ha de fundarse sobre un patrimonio común de respeto de la libertad y de los derechos del hombre y reunir estados democráticos dotados de un parlamento libremente elegido. Esta Europa Unida sigue siendo una meta fundacional, que deberá ser alcanzada tan pronto como sea posible gracias a la voluntad política de los pueblos y las decisiones de sus gobiernos. Los ministros han estimado en consecuencia que para respetar la continuidad y responder a la finalidad política del designio europeo, tal y como la Conferencia de La Haya lo subrayó tan firmemente y sus propuestas tenían que basarse en la triple consideración y constatación. La primera que conviene es el espíritu de los preámbulos de los tratados de Roma y París, que dan forma a la voluntad de la unión política, que no ha dejado de sostener los progresos de las comunidades europeas. En la segunda, que es la apuesta de cantera de las políticas comunes ya instauradas o en vías de serlo, postula que las correspondencias en desarrollo en el orden propiamente político con vistas a acercar el momento en que Europa pueda expresarse con una sola voz. La última, finalmente, es que Europa debe prepararse a ejercer y ejercitar las responsabilidades con mayor cohesión y su mayor papel creciente le imponen asumir en el mundo a la vez que un deber y una necesidad. Los desarrollos actuales de las comunidades europeas imponen a los Estados miembros la necesidad de acrecentar su cooperación política y en una primera etapa dotarse de los medios de armonizar los puntos de vista de materia de política internacional. Se han hecho así patente a los ministros que conviene orientar concretamente los primeros esfuerzos hacia el campo de concertación de políticas exteriores para poner de manifiesto a los ojos de todos los que en Europa están que tiene una vocación política. Los ministros, en efecto, están convencidos de que un progreso en esta dirección tendría la virtud de favorecer el desarrollo de las comunidades y dar a los europeos una conciencia más viva de su común responsabilidad. Los ministros proponen lo que sigue. Preocupados por realizar progresos en el campo de la unificación política, los gobiernos deciden cooperar en materia de política exterior. Los objetivos de esta cooperación serán los siguientes: asegurar, merced a una información y consultas regulares, una mejor comprensión mutua acerca de los graves problemas de política internacional, reforzar su solidaridad, favoreciendo una armonización de los puntos de vista, la concertación de las aptitudes y, cuando resulte posible y deseable, acciones comunes. Por iniciativa del presidente en ejercicio, los ministros de Asuntos Exteriores se reunirán por lo menos cada 6 meses. Si estiman que la gravedad, las circunstancias o la importancia de los temas para tratar lo justifica, su reunión podrá ser sustituida por una conferencia de jefes de Estado o de Gobierno. En caso de crisis grave o de especial urgencia, se organizará una consulta extraordinaria entre los gobiernos de los Estados miembros. El presidente en ejercicio se podrá en comunicación con sus colegas al objeto de determinar los mejores métodos conducentes a esta consulta. Presidirá las reuniones el ministro de Asuntos Exteriores del Estado que asegure la presidencia del Consejo de las Comunidades. Las reuniones ministeriales serán preparadas por un comité compuesto por los directores de asuntos políticos. Un comité compuesto por los directores de asuntos políticos se reunirá por lo menos 4 veces al año al objeto de preparar las reuniones ministeriales y llevar a cabo las tareas que le encomienden los ministros. Por otra parte, el presidente de turno en ejercicio podrá, con carácter excepcional, y disponer de consultas a sus colegas, convocar el comité, ya sea por iniciativa propia, ya ante la petición de uno de sus miembros. Temas sometidos a consulta. Los gobiernos se consultarán sobre todo las cuestiones importantes de política exterior.
los estados miembro podrán proponer a la consulta política cuantas cuestiones consideren oportunas. Comisión de las Comunidades Europeas, en el caso de que los trabajos de los ministros tuvieran consecuencias en actividades de las Comunidades Europeas, la Comisión será invitada a dar su parecer. Asamblea Parlamentaria Europea. Al objeto de dar un carácter democrático a la edificación de la Unión Política, es necesario asociar a ella la opinión pública y a sus representantes. Un coloquio semestral reunirá a los ministros y a los miembros de la Comisión Política de la Asamblea Parlamentaria Europea con el fin de discutir las cuestiones que son objeto de consulta en el marco de la cooperación en materia de política exterior. Este coloquio tendrá lugar de manera informal para permitir a los parlamentarios y a los ministros expresar libremente su opinión. Las reuniones tendrán carácter, de lugar normalmente en el país cuyo representante asuma la presidencia de la reunión. Al objeto de asegurar la continuidad de la tarea emprendida, los ministros proponen proseguir sus trabajos sobre la mejor manera de realizar progresos en el campo de unificación política y presentar un segundo informe. Estos trabajos versarán también sobre la mejora de la cooperación en materia de política exterior y sobre la búsqueda de nuevos campos por los que pudiera realizarse progresos. Deberán tener en cuenta los que fueren realizados en el marco de las comunidades europeas, especialmente con vistas al reforzamiento de las estructuras y ponerlas en una suerte de condiciones si pareciese necesario de responder de manera satisfactoria al crecimiento y al desarrollo de sus cometidos. El presidente en ejercicio del Consejo hará una vez al año la comunicación a la Asamblea Parlamentaria Europea sobre la evolución de estos trabajos, sin prejuzgar acerca de cualquier informe interino que pudiera considerar útil presentar. Si el estado de los estudios le permitiera, los ministros de Asuntos Exteriores entregarán un segundo informe de conjunto del plazo máximo de 2 años después de la puesta en marcha de la consulta en materia de política exterior. Este informe deberá incluir una evolución de los resultados obtenidos por dicha consulta. En buena medida, podemos dejarlo ciertamente aquí. ¿Por qué? Pues una razón bien sencilla. Porque en 1973 se producirá la primera ampliación y habrá un cambio respecto de los 6 miembros originarios y por lo tanto sería largo y prolijo recurrir a esas fuentes que se produjeron después. Pero creo que con esta perspectiva que hemos ampliado hoy con respecto de lo que comentamos ayer, tenemos tal vez una visión respecto de lo que ha sido la Unión Europea, esos principios, esas políticas que han generado el espacio que luego fue ampliado tanto en la ampliación como en la integración en los años posteriores. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur, berobat, beti gelpian.